Bien, voy a seguir haciendo los videos para contestarle primero a los debates que está generando uno de los detractores del movimiento Casino para Todos, que impulso yo, y a la metodología eh, conocida como método de cuadro del casino. En una parte de estos debates, por suerte, se está generando una parte muy positiva y voy a hablar de dos o tres cosas. Primero, hay que entender la diferencia entre lo que es una ley general y un dogma. El método de cuadro del casino describe, o sea, plantea una ley que describe el comportamiento de un fenómeno, no es un dogma, porque de esa ley el casino se autorregenera. Un dogma es otro tipo de cosa y lo pueden buscar ahora mismo en Wikipedia. Precisamente dogma es lo que hacen muchas personas que dicen esto es así porque es así. El método cuadro del casino nunca dice que esto es así porque es así. El método cuadro del casino lo primero que dice es pregunta las cosas fundamentales como qué ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre, ¿verdad? Y voy a demostrarlo. Miren, aquí aparece una discusión o sea, en la discusión en la que participa Iván Hidalgo O'Farrill, que me parece que es una persona con la que yo pudiera conversar en buenos términos. Por lo siguiente, él primero no entiende la diferencia de lo que es un método. Un método no es un ejercicio, ni es un solo planteamiento aislado. Aunque lo que él plantea es correcto y está muy bien que lo haya graficado, y esto ya lo hizo el método del cuadro del casino, no importa quién lo hizo primero, pero ya si lo buscan en una de mis ilustraciones está hecho hace rato. Y le voy a explicar la diferencia básicamente en lo que él está planteando. Tú planteas un ejercicio de coordinación entre el plexo, el torso y la cadera. Eso está muy bien. Y tiene sentido lo que está diciendo, está correcto. Lo que hace el método del cuadro del casino, y te voy a explicar qué cosa es un método. Un método es una colección de pasos para llegar a un resultado. Es sencillo, es mete el burro, a la palanca, sale el chorizo. En este caso sería, entra al método una persona sin saber bailar y tiene que pasar un proceso con una serie de pasos mínimos que no sean superfluos, en el que al final el resultado sea personas bailando lo que se quiere bailar, que es casino, ¿verdad? Con una aproximación bastante exacta a lo que ocurre en el fenómeno. Ahora, esto que tú planteas como ejercicio tiene un problema como método. ¿Por qué? El método del cuadro del casino engloba la parte de movimiento corporal, pero dice para qué y por qué es necesario. Este movimiento que tú planteas es una onda mecánica tan simple, o sea, ¿cómo lo hace un método? O sea, tú estás nada más que poniendo en una figura eh, encuadrada lo que está ocurriendo en el cuerpo humano. Eso es fácil, eso pones un video y lo estás viendo. Lo que estamos hablando, lo primero que dice el método es explicar el principio de la transmisión de onda mecánica. Es esto, traes esto para acá y después esto viene para acá. Traes esto para acá y después esto para acá. Eso es lo que tú estás explicando ahí en ese gráfico y lo tienes ahí puesto como registrado y todo eso, te lo aplaudo. Pero eso no es un método, eso es un pedacito que tú podrías plantear en un artículo, en un entorno científico, que es lo que yo he planteado con el movimiento Casino para Todos y a lo que todo el tiempo Francisco y muchas personas se han opuesto, porque han dicho que como no se sistematizó nunca la enseñanza de los bailes sociales, no puede haber ningún método, porque eso va en contra de la riqueza. No, al contrario, trabajos como el tuyo es precisamente lo que tenía que haber hecho el Instituto Superior de Arte o todas las personas que yo me he pasado 15 años haciendo pedazo por pedazo. Y nunca he descartado la posibilidad de que personas lo hayan hecho como tú estás haciendo esta explicación. Ahora, ¿qué significa hacer un trabajo completo, un método? Es explicar primero el principio.
esto es una onda mecánica. Si tú coges un cordel y le haces así, lo mueves, esta parte que está abajo simplemente retorna al equilibrio. Es como cuando tú haces la transmisión de una onda mecánica, coges una soga y haces así, y ella va y se transmite, que es como se mueven los gusanos, etc. Nosotros básicamente lo que estamos es moviéndonos como un gusano, pero no con este movimiento. Ahora, eso que tú planteas tiene un problema de aproximación, que es que el que baila no baila así, kium, 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 ¿verdad? No hace esto, porque eso que tú estás haciendo conlleva a la gente a hacer eso. Por tanto, hay que tener en cuenta que este mecanismo, para que no suceda eso que tú estás planteando, tiene que haber un tope abajo, que es la parte que le falta a tu gráfico, que son los pies. O sea, si esto fuera como el cordel, ¿verdad? Y voy a usar un modelo, porque de esto se trata hacer un trabajo científico, de usar modelos para describir la realidad y analizarla. Por tanto, tu intento está muy bueno. Como mismo hubo muchos modelos en la ciencia y en la investigación, como el primero, el modelo de pudín con pasa para explicar las moléculas, y después aparece el modelo orbital de Bohr, y después aparecen otros modelos hasta llegar a Schrödinger y llegar a todo lo que ahora los químicos y los químicos físicos conocemos y los químicos cuánticos o físicos cuánticos conocen. Por tanto, hay que buscar modelos que expliquen la realidad. Está muy bien lo del cuadradito porque es muy útil desde el punto de vista didáctico para un niño o para alguien que tiene necesidad de entender más o menos qué es lo que está pasando, pero cualquiera que lo oyera pudiera verlo. Lo que pasa es que tú no puedes olvidar una parte, que es la parte del contacto con el piso, que es la que hace que tu modelo tenga limitaciones. Y no tiene problema, es un buen intento. Y estas son las cosas que deberían discutirse en el entorno que yo he tratado de crear con Casino para Todos y reclutar a cubanos como tú que se interesan en pensar y no gente como tu amigo Francisco Fon que desde el principio está diciendo no, eso no hace falta hacerlo. Sí hace falta hacerlo, porque como ya José Roncero dijo, nosotros aprendemos de un modo directo, pero para poderlo perpetuar y poderlo transmitir hay que encapsularlo en un recipiente, ¿verdad? Y así mismo se ha hecho con la música clásica, con todo eso, hay que ponerlo en un método. Y eso es lo que ha hecho el baile, el método de cuadro del casino, crear una representación gráfica, crear una nomenclatura, crear una notación en la que tú, como una fórmula química, tú pones reaccionantes, flecha, productos, estados de agregación, balanceas, y cuando tú ves eso, tú sabes, puedes representar teóricamente en un papel lo que está ocurriendo en un beaker o en un tubo de ensayo. Eso es lo que ha hecho el método del cuadro del casino a un nivel que algún día ustedes, el que tenga voluntad intelectual, va a tener que aceptarlo. La limitación que tiene tu planteamiento, que no es un buen acercamiento, he dicho, es que tú estás diciendo que esto hace así y por tanto se mueve así. Lo que pasa es que como tú lo has puesto en un cuadro, no se ve que hay un movimiento, pero si tú haces esto y después mueves esto para acá, como estás planteando, es el principio del movimiento que ocurre, pero no estás viendo que ocurre un desplazamiento para el lado. Y no puede ocurrir un desplazamiento para el lado. Y tú has obviado la parte de contacto con los pies, ¿verdad? Y después te lo voy a explicar aquí para que veas cómo funciona. Y puedes buscar entre mis notas cómo yo explico eso hace 15 años. Ya está. Está muy bien que le hayas puesto el, el, el simbolito de copia y todo eso, pero eso es sobre tu gráfico, no sobre un método entero que explica qué parte de todo la metodología, que es más que una metodología, además de ser una metodología, una caracterización coreográfica de no solamente del casino, sino de todos los mecanismos que explican incluso la evolución de los bailes sociales cubanos hasta llegar al casino. O sea, de toda la línea genética que tú puedes comprobar que genéticamente existen componentes de un baile en el otro, Y lo que hace el método cuadro del casino es, bueno, sí, ya ocurre eso, ¿verdad? ¿Por qué ocurre? ¿Dónde se utiliza y dónde no se utiliza? O vamos a decir que su componente
se hace menos trascendental en lo que es la transmisión del movimiento. Lo primero que uno tiene que entender es por qué ocurre eso. Eso ocurre porque es el mecanismo normalmente en que eso camina. Ese movimiento que tú tienes ahí ya es una versión del movimiento de caminar, que es por donde empieza el método del cuadro del casino. El método del cuadro del casino empieza por el origen, porque no tiene sentido que tú empieces a hablar de este movimiento, que es un movimiento que viene lógico, ya vamos a decir que impregnado en la lógica de movimiento del cuerpo humano, que viene de su movimiento más simple y el movimiento más característico del ser humano, que es caminar. Por tanto, eso se deduce de caminar y hay que empezar por caminar. Y para empezar a caminar, porque uno empieza a dar pasos, y es lo que hay que tener en cuenta, que es lo que ocurre en el baile, que es dar pasos, no un movimiento del torso, porque tú estás haciendo solamente un zoom in a esta parte, o sea, te estás fijando, estás mostrando el fenómeno aquí, cuando realmente el baile, esto es una parte del baile que hay que explicar por qué ocurre dentro de el total, que es cuando una pareja de baile intenta bailar en pareja, ¿ok? Cuando una pareja de baile intenta bailar en pareja, ocurre el baile. Y entonces hay que ir metodológicamente explicando cómo todos los mecanismos hasta llegar a ese swing que tú acabas de hacer tienen un papel. Y te voy a explicar cuál es el papel. Es sencillo. Esto sale del danzón, lo que pasa es que es demasiado sutil y por eso es que yo he graficado esto de otra manera. Mira, lo que ocurre es el baile. El hombre tiene que guiar a la mujer. Es como si fuera un animal de 4 patas, ¿verdad? De 4 patas, donde esta parte es la mujer y esta parte es el hombre. Y se enlazan arriba por las manos. ¿Ok? Perdón. Ahora, mira. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. El hombre es la cabeza de la pareja porque es el que hace la guía. O sea, el hombre dice, ok, vamos a trabajar en conjunto. Yo voy a moverme en el piso. Esto se va a transmitir hacia ti a través de los brazos y a través de ese movimiento yo voy a hacer que tú te muevas como yo quiero. O sea, el hombre básicamente lo que está tratando de moverle los pies a la mujer y dibujar figuras. De eso se trata el baile social. Ahora, eso es posible de varios mecanismos. Y esto es una de las partes importantes del método cuadro del casino, que explica, clasifica y especifica cuáles son los mecanismos basados en la mecánica de Newton que tienen lugar en la transmisión del movimiento, porque hay muchos bailadores que emplean dos al mismo tiempo, que se contradice, por eso se ve feo, se ve sucio, se ve raro, o cuando uno baila se da cuenta que tiene una contradicción, algo, lo que la gente le llama no nos llevamos bailando. Ese no nos llevamos bailando, los científicos, los metodólogos, lo que hacemos es transcribirlo al fenómeno de algo, de un ruido que está ocurriendo en esa transmisión. Entonces, lo que hace el método del cuadro del casino es clasificar los modos de transmitir el movimiento. Uno es si el hombre se mueve y la mujer está enlazada y no usa los brazos, la mujer se mueve con él. Lo otro es la tercera ley de Newton, que es, por supuesto que este modo que acabo de decir tiene otras subdivisiones. La otra es cuando el hombre utiliza la mano y ala a la mujer en este sentido y él absorbe según su peso la otra parte y por tanto hay vamos a decir que ala y ella reacciona y él por supuesto al alarse no se queda rígido sino que absorbe la mitad de esa acción y se mueve y sus pasos están condicionados también al alón. Entonces todo eso es lo que explica el método del cuadro del casino. Y ahora vamos a hablar de dónde entra a jugar lo que tú acabas de decir. Cuando no hay desplazamiento, cómo el hombre se la arregla a través del marco del enlace, ¿verdad? Para llevar a la mujer. Eso es lo primero que ocurre en el danzón. Porque recordemos que hay una regresión entre la contradanza que se hacía con desplazamientos todo el tiempo, que después se convierte en la danza, que es un baile de pareja ya enlazada, no de pareja con enlace semiabierto o abierto,
Y después esto toma otra característica y llegamos al danzón, que es el primer baile social cubano, que es la matriz de todo lo demás. Por tanto, nosotros empezamos con el danzón bailando en el lugar, marcando un paso. Y para marcar en el lugar, marcando un paso, tiene que ocurrir del hombre a la mujer que está del lado de acá, una transmisión de movimiento. Y con la manera más fácil es moverse y ella lo sigue. Pero si tú estás enlazado, el hombre tiene que el movimiento que viene de los pies transmitírselo a la mujer. ¿Cómo lo hace? Ese es lo que se llama el método de cuadro del casino, lo tiene como un tipo de guía bien especificado, que es la transmisión con el peso del cuerpo con desplazamiento nulo. Porque si tú te mueves, tú no, nada más que tienes que moverte y ella va dando los pasos, y tú te mueves en un 5, en una S, en una 8, lo que te dé la gana, y ya la guías. Pero para tú hacerla mover a ella de una manera en un lugar fijo, tienes que hacer tienes que poner en práctica otro mecanismo. Y el mecanismo es, a través del marco del enlace, mover las partes del cuerpo cuyo movimiento viene de abajo hacia arriba, y de aquí se transmite a la mujer, y de la mujer lo toma de los hombros hacia abajo la cadera hasta los pies. O sea, el movimiento se transmite de los pies del hombre, o sea, de los pies del hombre, pasando por la cadera, a través del marco del enlace, hacia la mujer, que recibe este movimiento. Aparece aquí el movimiento original y se transmite. O sea, el movimiento ocurre en un lugar. Tú te mueves porque tú coges la pared y la empujas y te mueves para acá. Eso es lo que hace el hombre. Este es el origen del movimiento y este es el final del movimiento. El movimiento fluye de aquí a aquí. Y eso ocurre a través del marco del enlace, en el cual si haces movimiento, que muchos santejeros hacen movimiento de brazos y no están moviendo aquí, parece que se están moviendo, no se está transmitiendo el movimiento, simplemente están mecanizando. En el danzón eso no ocurre, en el danzón ocurre aquí. Y eso viene con el movimiento del torso hacia el de ella. Por tanto, el hombre se mueve de pies a cadera, cadera a torso. Y a la mujer le entra por aquí, viene hacia la cadera y termina formando. Por tanto, lo que tú has reflejado es un movimiento aislado en un diagrama que nada más que está expresando el movimiento de la mujer en el orden hombros y después cadera. Y para colmo no explicas el tema del pie. Y según tu modelo, la mujer se tendría que trasladar para el lado como se traslada el cordel, que tú lo traes para acá y él viene para acá. O sea, si esta fuera la punta de la persona, que serían los pies, la mujer estaría moviéndose para el lado, tendría que dar unos pasitos para el lado acá. Y esto ocurre en determinado momento en la evolución de los pasos. Primero existe un paso de cuadro, que es el original, y después aparece un paso en V, que es el segundo paso. Y esto que tú estás haciendo aparece aquí primero y es más claro, y después aquí, que es el segundo. Y eso lo explica el método del cuadro del casino desde el punto de vista incluso de evolución histórica, poniendo todos y cada uno de los pasos concretamente cómo ocurren y cómo uno va llevando al otro y cómo un mecanismo se va utilizando del danzón al son, y después cuando ocurren los desplazamientos, cómo este mecanismo pasa a ser secundario según el tipo de interacción de fuerza que hay entre el hombre y la mujer. Porque cuando el hombre se está moviendo y no está usando las manos en un sentido, la mujer se mueve con él. Pero cuando el hombre ala a la mujer para acá, el hombre va para allá. Y el método del cuadro del casino explica no solamente eso, sino todos los movimientos. Y la mujer sigue haciendo ese movimiento incluso cuando ya no funciona el mecanismo de mover los pies de la mujer a través de las partes de tu cuerpo, a través del enlace, sino que la mujer vuelve al paso, al movimiento original, que es el movimiento de caminar. Por tanto, esto que tú estás haciendo es un paso intermedio que está obviando el movimiento de caminar, que es el al que siempre se vuelve cada vez que hay un desplazamiento. Y eso es lo que hace el baile, el método del cuadro del casino, explicar todo eso. No para que una persona que lo pueda coger a ojo lo tenga que estudiarse todo eso, sino para que el que da una clase tenga conocimiento de causa y no de razones erróneas. El carpintero no hace falta que conozca Pitágoras. El carpintero lo que hace falta es que tenga una plomada, tenga un cartabón y tenga un semicírculo y algunas herramientas que incluyen ya otros cálculos previamente
hechos teóricamente y justificados para que no haya errores, que pueden haber nacido incluso de la praxis, de la práctica, de la empiria, pero que después el ser humano, para no tener errores, los convierte en un sistema teórico, le pone un lenguaje formal, una nomenclatura y lo transmite de generación en generación para que cada vez que nazca alguien no tenga que volver a inventar de nuevo Pitágoras y de nuevo todo eso. Ahora, esto que tú estás haciendo aquí está explicado en el método del cuadro del casino, empezando desde el danzón, cuando hay desplazamiento nulo, que es el único mecanismo que el hombre tiene de hacerle mover a los pies como si estuviera usando los cordelitos, moviéndola con cordelitos como un títere, y que muchas veces se han burlado de mí cuando yo he usado esto, no, que parecen muñecos bailando, porque la gente quiere utilizar la insidia como Francisco, como Rico, como mucha gente tratando de burlarse con determinadas cosas a las que la gente que no piensa son sensibles. Pero todos estos modelos son muy válidos. Tu trabajo no está mal. ¿Y qué es lo que es Casino para Todos? Es tratar lo que hice desde el principio, y aquí refuto lo que dijo Francisco Font, fue llamar a todos los cubanos que quisieran estar en la fundación para crear un fondo común, para independizarnos del mercado de la salsa, no tener que depender de eso y no tener que seguir sus reglas, y nosotros hacer nuestros congresos, hacer nuestro sistema de certificaciones, crear un sistema de acreditación metodológica, de acreditación profesional, para que el que quiera a esta altura de la vida hacerse de esa carrera, se la haga. Y eso es en lo que trabaja todo el tiempo Casino para Todos, tratando de sacar este método en un libro o en una serie de libros que incluya todo eso, crear congresos, crear congresos que sean congresos, enfrentamientos de publicaciones científicas en la cual alguien como tú obtenga un crédito y se hagan las publicaciones, y que nosotros nos independicemos de todo eso, y que todos los demás que no lo están pensando después puedan adquirir esas publicaciones, comprarlas, pagarlas, porque eso es un trabajo que yo he hecho, que tú has hecho, y que deben ser retribuidas, y de la cual también Francisco, tu amigo, se burla de que alguien lo esté tratando de comercializar. ¿Ok? Así que a mí me parece que, O'Farrill, a lo mejor tú y yo nos entendemos más fácil, porque a mí me parece que tú tienes una mentalidad que apoya un poquito más mi intento. Yo no soy mala persona. Ni creo tampoco que Francisco sea mala persona. Lo que pasa es que está empecinado porque le caí mal. No sé por qué le caí mal. Lamentablemente hay gente que se cae mal químicamente y él quiere tener algún lugar, quizás como crítico o como destructor de mi trabajo. Pero lo que yo he hecho todo el tiempo ha sido precisamente convocar a los cubanos. Convoqué, yo antes de criticar a los santiagueros, convoqué a Miriam y a Ioannis en el año 2003 en Cuba, que lo fui a buscar y le di, porque esto ya yo lo tengo hecho hace más de 15 años, más de 15 años. Hablé con Janet directamente en Cuba, le dije que tenía, en ese momento había sacado un libro, un panfleto, que todavía lo tengo por ahí por pedazos, ¿verdad? Y lo estoy rehaciendo porque todavía en ese momento no tenía sacado el teorema ¿verdad? Lo tenía hecho en líneas muy, muy difusas todavía y no me había dado cuenta de la necesidad que había de crear estas líneas para que la gente no tuviera que hacerlo cada cual uno por pedazos aquí, sino que ya existiera un lugar a que todo el mundo pudiera recurrir a esa ley y la entendiera. Y eso es un mérito científico, es un mérito humano y es un mérito metodológico y es un mérito de buena gentitud, que no es lo que está tratando de hacer Francisco. Así que el día que todo el mundo entienda que este trabajo vale y que la fundación, que es la que es propietaria de este método, porque ni siquiera yo me he hecho el propietario de esto, le he dado la propiedad intelectual a la fundación, y mientras exista la fundación existirá, y si no después yo lo recupero personalmente, para que todos puedan ser parte de eso. Y no hay ninguna mala intención. Lo que pasa es que el orgullo, el ego, el celo profesional, el celo personal nos destruye. Pero no es algo nuevo. Siempre existió entre Newton y Leibniz, existió entre muchos investigadores que querían tener el mérito. ¿Ok? Entonces, ojalá algún día tú te acerques a mi trabajo. Francisco tiene el curso mío, porque si no, él no pudiera estar hablando de cosas tan detalladas. Él lo tiene ilegal, y eso es inmoral, porque él no quiso reconocer. $120 son una mierda, pero no es $120, no es $120, es, además de que se está robando mi trabajo,
hecho lo está criticando, lo está calumniando y está tratando de que no llegue a la gente. Y eso está mal. Y tú, si eres amigo de él, deberías decirle, compadre, eso está mal. Porque si a ti te lo hicieran, seguro que Francisco también se sentiría mal con alguien que tratara de desbaratar tu trabajo y de desprestigiarlo, a pesar de que se esté beneficiando de él. Está bien. Por suerte yo paré las publicaciones de mi metodología en la lección número 6 y hasta ahí llegó cuando me di cuenta que todavía empezaban gente ya a traicionar y a pensar que lo tenían todo y que lo podían deducir todo. Y todavía no he publicado las 12 lecciones fundamentales, porque el método del cuadro del casino es esto, es la tabla periódica de los elementos. Francisco dice que tiene 5, no, mira, estás limitado, conoces un pedacito nada más. Y esa, lamentablemente, tu mala actitud no te ha hecho poder estar de al lado de acá y poder disfrutar de todo lo que hacen muchos miembros y muchos instructores que en el mundo entero sacan todos los días sacan figuras nuevas. No combinaciones como el 73, que es la que se reduce a figuras unitarias que están aquí. ¿Ok? Porque esas figuras unitarias que tú dices 5 están acotadas, explicadas de punta a cabo y dicen en cada conteo si ocurre el mecanismo si ocurre el mecanismo de guía con desplazamiento y si ocurre el mecanismo de reacción, de acción y reacción. Y dice exactamente la mano en qué conteo, qué parte del cuerpo tiene como referencia para poder girar a la mujer de manera limpia y no atropellarla, no hacerla lucir feo y todo eso. Así que no sigan haciendo eso o sigan haciéndolo, pero por suerte hay personas como José Roncero, José del Mundo, mucha gente, Rances, mucha gente en más de 33 países que siguen mi trabajo. Y lamentablemente, si yo solo, incluso contra los cubanos, he creado esto, mira, desde mi casa. A pesar de todas las calumnias que me hace Esteban Iznardi, que viaja todo el mundo y no lo viajas tú, Francisco Fonbel, calumniándome a mí y robándose el trabajo de los cubanos. Porque decir que Esteban Iznardi puede ser el embajador de la salsa cubana, cosa que tú también estás por otro lado combatiendo, es una hipocresía y es doble moral y es doble discurso. Y eso es lo que nos tiene jodido a nosotros en todas las esferas, en la esfera científica, en el deporte, en la política, en Cuba, que tan jodida la tenemos por culpa de repetir este mismo fenómeno humano a todos los niveles y en todas las esferas. Así que piensen un poco, llámense un poquito a la conciencia. Yo no tengo nada en contra de ti, Francisco. Te ofrecí el método, incluso de gratis. Lo cogiste, lo utilizas y vienes en público a desprestigiarme, a decirme que yo te lo ofrecí y que tú no lo necesitabas. Eso es feo, viejo. Eso es feo. Tienes que darte cuenta que tu actitud es fea. Es más fea que cuando yo me encabrono y te mando para el carajo, digo alguna mala palabra o te digo que eres un negro acomplejado. ¿Ok? Hablando de negro, mira. En toda... y tengo ahí arriba para todo el mundo, para que todo el mundo esté representado. Y todos esos muñequitos inocentes representan todo lo que yo he venido planteando. Y todo eso, tengo todos los instrumentos, tengo explicado quién y cómo hizo tal aporte. Y por cierto, mira cómo es el mundo. Este negro me costó el doble. Tengo varios de los blancos. Porque para encontrar un muñeco negro, pasé tremendo trabajo. Pero además me lo vendieron sin cuello y sin cabeza. Y además de que tuve que comprar el cuello y la cabeza al mismo valor del cuerpo, después tuve que correrle detrás a la gente del correo por todo el barrio, entusiasmado porque al fin había llegado mi negrito para poder explicar la parte de la rumba, para poder representar cómo es que ocurre la fusión, porque todo el mundo habla de fusión, pero nadie dice qué es lo que hay adentro. Porque para que haya son, lo primero que tiene que haber no es clave, es un 3 cubano. Y para eso tengo ahí la guitarrita, el 3 y todo eso. Y todo el tiempo, como Marta Belsi dice que la tumba francés, no, que la contradanza y lo que habla es de Haití, no habla de las migraciones que vinieron a Matanzas y a Cienfuegos de New Orleans, que no eran negras. Y todo el tiempo existe esa insidia. Yo he tratado de ir armando todo eso. Lo que pasa es que es lento y al mismo tiempo sin recursos. Y luchando contra ustedes, que cada momento tratan de que la gente no compre mi curso y no compre el trabajo que tengo hasta ahora hecho y el que lo coge, lo reparte y se lo roba. Ese es el problema. O'Farrill, muy bien por tu intento. Está muy bueno, está perfecto. Lo que pasa es que es un ejercicio, como tú dices, y no explica ni por qué se hace, ni para qué sirve, ni en qué momento tiene lugar.
Tiene lugar solamente cuando se hacen pasos en el lugar, que se anula el desplazamiento y por tanto el movimiento de desplazarse, de caminar, que incluye este movimiento que tú estás diciendo en 4 conteos, ¿verdad? Que eso también está explicado y tú no lo explicas ahí, cómo ocurre. Y no explicas también ni siquiera de que una cosa ocurre a tiempo ni a contratiempo. Ya eso yo lo he explicado y he sacado todos mis artículos y todas mis publicaciones. Y el propio Ramón, Francisco lo sabe. Pero está muy bien, es una parte que pudieras haber hecho y publicado en un congreso científico, que es lo que estoy tratando de hacer a través de la Fundación Casino para Todos. Así que si te quieres hacer miembro, te invito, que vas a poder sentirte muy feliz de poder publicar esas cosas en un ambiente de gente que valora eso, no un ambiente de difamación y de calumnia como el que está tratando de generar tu amigo Francisco Bell.